Estamos muy felices de poder reiniciar nuestro estudio de el libro de Ketuvim y en este caso las Megilot, como y coincidente con el tiempo que vamos a empezar a vivir cuando concluya este mes de Sivan y llegue el mes de Tamuz. Por cierto que encontraremos, por lo menos en ese tiempo, la posibilidad de poder estudiar, de poder comprender todo ese mundo tan impactante que representan las Megilot, en donde el amor, la destrucción y la esperanza son tal vez sinónimos en todos los hechos que por ellas transcurren. Hemos estudiado Megillat Esther con mucha dedicación y tiempo, Megillat Ruth, a la cual hemos tratado de detallar en cada uno de sus aspectos, y hoy llegamos a la tercera de las Megilot, de las 5 Megilot que estamos tratando de incursionar y de comprender y de estudiar en su profundidad. Así que les damos la bienvenida. No vamos a tener la Megilá todavía delante nuestro, pero sí vamos a tratar de comprender todo lo que representan los escenarios esenciales de esta Megilá, en particular llamada Megilat Eija. La palabra Eija habla de un estado de asombro, pero de un asombro donde la persona queda perpleja, queda atónita frente a lo que está viendo, frente a la realidad que le cabe vivir ahora en un ámbito que es la ciudad de Jerusalén, completamente desolada, destruida. El Bet HaMikdash, el corazón de esta ciudad, pero por otro lado, el Am Israel, el pueblo de Israel, sumido en la más baja de sus tristezas, en los momentos más profundos de su precipicio espiritual. Por lo tanto, sabemos que Megilat Eija representa un escenario doloroso, difícil, complejo, pero que, así como habla de toda la destrucción, deja entrever todo ese amor que supo tener el Creador por esa ciudad, por ese lugar, el Bet HaMikdash, por ese pueblo, pero también la mismísima Megilá nos deja avanzar hacia el otro escenario que se llama la esperanza. Eso es el pueblo judío. Esa es la esencia del pueblo judío. Saber cómo poder confrontar a la desgracia, cómo poder mirar hacia el día de mañana y cómo poder mantener un vínculo en el cual el concepto del amor, tanto al Todopoderoso, al Creador, como a su prójimo, el amor a la tierra, el amor a la Sagrada Torá, en extensión, también tiene lugar. Por lo tanto, les damos la bienvenida una vez más a este apasionante escenario que comenzamos hoy. Megilat Eija está compuesta, sabemos que los nombres de las Megilot, ¿por qué se llaman Megilot? Porque estaban escritas en rollos. Y la Megilá es algo que megalgel, algo que se enrolla y que luego para leer se tiene que desenrollar. Eso es el concepto de la Megilá. Así está escrita la Megilat Esther en particular. Y por supuesto que todas las Megilot, como todos los textos bíblicos, a partir de la Sagrada Torá, un gran rollo, cada uno de los libros estaban escritos también en rollos, no como lo tenemos hoy impreso en un Tanaj, sino en rollos, y así se preservaban. Y por eso las Megilot por excelencia se llaman como tal. Megilat Eija es un libro que contiene 5 La palabra Kiná, Kuf, Yod, Nun, He, plural Kinot, tiene que ver con el concepto de canto de duelo. En algunos lugares se lo llaman elegías, con G y no con J, elegías sin H, y que está hablando también de esos cánticos donde el dolor, la consternación, la depresión profunda toca sus lugares más últimos.
Y por cierto que estas 5 capítulos en total tiene la Megilá, y eso no la hace una Megilá pequeña. Los 5 capítulos, como los 5 dedos de nuestra mano, hablan sobre el Jurban. Esa es la palabra que tendríamos que asociar cada vez que pensamos en Ejá. Hablamos de Jurban. Jurban quiere decir destrucción, y el Galut. La consecuencia inmediata del Jurban, destrucción, es el Galut, el exilio. Quiere decir cuando ese pueblo es expulsado de su tierra. Y varios nombres tiene la Megilá en boca de nuestros sabios. Y todos ellos, nos explican los comentaristas, están fundamentados sobre su contenido. Una forma de llamarla así, la Masejet, el Talmud, en el Tratado de Hagigá, lo llama Sefer Kinot. Quiere decir el libro de las elegías, quiere decir de estos poemas de duelo. O también se la llama Megilat Kinot. Así la llama también en la Masejet Shabbat, y también el Eijá Rabatí, el Midrash. O también tan solo como el nombre de Kinot. Pero todos eventualmente tenemos así también la traducción de los 70 y la traducción de la Vulgata en latín, la llaman Threni o Treni, que quiere decir lamentaciones. Y este es el concepto de Kinot. Pero yo quisiera explicarles desde la base que Kinot es algo un poquito más que una lamentación. Todo el mundo lo conoce como el libro de las lamentaciones, pero es algo más. Es un canto de dolor, es un canto de duelo. Así como lo digo canto, y sepan ustedes de que el canto representa también el alma que se desgarra, y por lo tanto eso es una quina. Eh, de acuerdo a las últimas generaciones, entonces el nombre se llama Eija. Ya no se llama Sefer Kinot, o no se lo llama Megilat Kinot, y no se lo llama Kinot, se lo llama Megilat Eija, o el nombre de Sefer Eija. ¿Por qué? Porque así comienza. Eija Aitalezona. Quiere decir Eija Yashba Badadai. Quiere decir que este es el nombre más famoso, más conocido del libro, frente que a las Kinot, los cantos de duelo, eventualmente, se refieren a todas aquellas composiciones poéticas que fueron escritas por los sabios medievales, fundamentalmente del siglo de oro español, y que se dicen en Tisha B'Av. Tenemos que saber que de las 5 Kinot, de las 5 cantos de duelo, de las 5 elegías que vamos a estudiar, 3 comienzan con la palabra Eija. ¿Cómo es posible? En ese llamado de perplejidad, de sentirse atónito, de no poder explicárselo. Así empieza el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4. Y entonces, obviamente, de esta forma, sabemos que la forma de denominar a este libro Ejá no es muy diferente a cómo también muchos libros de la Torá son llamados de acuerdo a su principio. Por lo menos los 5 libros de la Torá se llaman Bereshit por la primera palabra, Shemot por la segunda, Bereshemot, Vaikra la primera, Bamidbar habló Hashem en el desierto, Ele Adevarim, estas son las palabras. También el libro de Mishle, Proverbios, se llama Mishle Shelomó, así empieza. Y el Shir Hashirim empieza también diciendo Shir Hashirim Asher Shlomo. Entonces, hay muchos libros que comienzan, que son llamados por su primera denominación. Sin embargo, los 3 Humashim, los 3 libros de la Torá últimos, tienen también, y vale la pena recordarlo, nuestros alumnos en particular, que estudian con nosotros durante la semana, que también hay 3 libros que se llaman de acuerdo a su contenido. Y así tenemos a Vaikra, por ejemplo, el libro de Levítico, que se llama Torat Kohanim, que es el libro que precisamente habla sobre
la casta sacerdotal, y los Leviim. El libro de Bemidbar, que lo llama la Gemara Humash Pekudim, el Humash de los números, en este caso el censo del pueblo judío. Y por último, por supuesto, el Humash de Barim, el último libro de la Torá, que se llama Mishneh Torah. Todas estas son identificaciones que caben en nuestro Talmud para los tres últimos libros de la Torá. Quiere decir, estos Humashim tienen dos nombres, así como Ejá, que se llama Megilat Ejá o Sefer Kinot. Bien, entonces eso es lo que tenemos que saber en primera instancia. En la Baraita, que es un texto paralelo que no entró en el texto oficial de la tradición oral, en este caso la llamada Mishnah, se llaman Baraita porque han quedado fuera, bar, quiere decir por fuera, del texto original, del texto oficial. Y en la Baraita, que habla precisamente sobre el orden de los Nevi'im y Ketuvim, hay una Gemara muy importante que es la Gemara llamada Baba Batra, la puerta de última, y allí en la hoja 14b se nos menciona cuál es el orden de los profetas en nuestro Tanaj y de los Ketuvim, de los escritos últimos. Y allí el libro de Kinot viene después de Coelet y del Shir Ashirim. Viene después de Coelet el libro de Eclesiastés y del Shir Ashirim. En la traducción de los 70 y en la traducción de la Vulgata y de la Peshitata, los que van también en función de el Tirgum, la traducción de los 70, Kinot vienen después del libro de Jeremías. Quiere decir que en las primeras traducciones, la Megilá no ocupa el lugar que ocupa hoy. Cuando uno revisa hoy el escenario de las Nevi'im y de los Ketuvim, vamos a darnos cuenta que las Megilot aparecen obviamente eh, en el Tanaj de acuerdo a su orden de lectura durante las celebraciones o los momentos de recorrido. Entonces tenemos Shir Hashirim, Ruth, Eija, Coelet y Esther. ¿Qué quiere decir? Así están ordenadas, obviamente, las Megilot. En este caso, están ordenadas de acuerdo a su lectura pública durante el año en el Bet Knesset. Primero, el Shir Hashirim. ¿Por qué? Porque el Shir Hashirim se lo lee en Hag a Pesach. Luego vendrá Megillat Ruth, porque Megillat Ruth es por excelencia en el tiempo de Shavuot. Posteriormente, estamos Nisan para Pesach, Sivan para Shavuot. Después viene Eija, que es el Av, y Shave Av, entonces es para el 9 de Av. Luego viene Coelet, el Eclesiastés, que se lo lee siempre en el mes de Tishrei, en la fiesta de Sukkot. Y por último, se la lee a Esther, Megillat Esther, que se la lee en Purim. Entonces, ¿cómo están ordenadas las Megilot en nuestro Tanaj? Están ordenadas de acuerdo a su lectura pública, no al orden temático o eventualmente a una asociación prácticamente con su autor. Bien, muy bien. Entonces, tendríamos que hablar en forma general para poder ingresar en la temática de las Kinot, de estos cantos, insisto, de duelo, así se llaman las Kinot, elegías con G, vuelvo a repetir, que eso representa realmente un canto de dolor inconmensurable. Dice, por un lado, nos explican nuestros comentaristas que han escrito una obra fantástica en el libro Da'at Mikra, que es el que estamos compartiendo con ustedes. Por un lado, explica el Rab Moshkovitz, Yehiel Tzvi Moshkovitz, de él estamos traduciendo sus conceptos. Por un lado, existen líneas comunes para todas las 5 Kinot, para los 5 cantos de duelo, elegías que hay en el libro, tanto desde el punto de vista lingüístico,
tanto así del contenido y de las descripciones que van a hacernos las quinot. Pero por otro lado, también son casi únicas cada quiná y quiná en el sentido propio. Quiere decir, comparten muchos escenarios, pero así todo, cada una no deja de ser única. Así entonces, en la primera quina, ustedes van a ver, les vamos a colocar a ustedes ahora el escenario de las quinot, simplemente para que vean de dónde vamos a estudiar. Ya está el texto, por supuesto, preparado para que podamos estudiar. Van a ver entonces ustedes que aquí, en la quina número 1, entonces el escenario central es Jerusalén, la ciudad capital y la ciudad del santuario. Y dice cómo está sentada solitaria la ciudad que estaba llena de gente. Eija yashba badad ahir. O sea, habla de una Jerusalén que habita en soledad. Y esa Jerusalén ahora está repleta de ofensa, de vergüenza, de depresión. Y ninguna persona de entre sus amantes viene a consolarla. Aquí aparece 2 veces el sentido Ein Menachem la. No hay quien la venga a consolar. Ven como dice aquí, ha venido a ser como viuda la que era grande entre las naciones, la princesa de las provincias, cómo se ha convertido en tributaria. Y habla, después vamos a estudiarlo con detenimiento, por supuesto, pero fundamentalmente nos dice, llora copiosamente y sus lágrimas corren sobre sus mejillas, no tiene quien la consuele. Ein Menachem la, entre todos quienes la amaban. Una situación dramática de Jerusalén, estamos viendo en términos generales, y entonces aquí, esta quiná, eh, eh, el Mekonen, que es aquel que canta este canto de duelo, después descubriremos su identidad, dice, la pone con el nombre de Sión, como ustedes ven aquí, los caminos de Sión. Todos sabemos muy bien qué es Sión, y por supuesto que cuando hablamos de Sión, como dice el himno nacional hebreo, eres Sión vi Yerushalayim. Por lo tanto, dice, aparece Sión, y Sión está equiparada aquí con una mujer, con una madre y con una viuda. Así es, ¿no es cierto? O sea, como vieron aquí, ha venido a ser como viuda, la más grande de las naciones, la princesa, siempre es una mujer. Está tomada con esa dimensión. Y por lo tanto, este tipo de apreciaciones, para quienes estudiamos el Tanaj, y este es el objetivo, estudiar Tanaj verdaderamente, saberlo, amarlo por sobre todas las cosas, estas descripciones se encuentran también en otras quinot, en otros cantos de duelo, no necesariamente que están aquí en la Megilat Eijá, sino tenemos al profeta Yeshayá, por ejemplo, que también vivió esta época de la destrucción de Jerusalén y de su santuario, cuando habla de Betulat Bat Zion, la Virgen de Zion, por ejemplo, o también la llama Betulat Bat Babel, la Virgen hija de Babilonia. Betulat Bat Mitzrayim, también lo llama así Jeremías, porque en última instancia ha sido equiparada, obviamente, con la sensibilidad de una mujer. Y entonces es posible que en este caso el Mekonen, nos explica nuestro Jajamín, aquella persona que va a narrar su duelo, como si las concibe como si existe, por cierto, una alegoría al vínculo entre el Todopoderoso y el pueblo judío e Israel, que, como sabemos, a lo largo de la historia, y ahora que vivimos Shavuot, un tiempo atrás, ya hace 20 días atrás casi, entonces menos de 20 días, en última instancia es una relación comparativa con el vínculo entre
el Dios y el pueblo de Israel como un pacto de casamiento. Israel es la amada, la mujer, y Hashem es el Dod, el amado, como dice el Shir Hashirim. Ahora, la traición en el cual obviamente menciona todo esto que ya vamos a estudiar. Estamos hablando aquí de una introducción para poder entender un poquitito todo lo que ha pasado aquí, lamentablemente. Entonces, esta traición, entre comillas, diría, de la mujer despierta en el todopoderoso, en el novio, en el amante, su envidia. Y aquí aparece obviamente Apo Bejamató, quiere decir su cólera, su enojo, que vienen a marcar precisamente en la segunda quina, que empieza diciendo Eja Yair Beapo. Así empieza la segunda quina, donde dice cómo se ha oscurecido en su ira el Señor a la hija de Zion. Y esto también es muy interesante. O sea que como vemos aquí, que se transforma el vínculo porque hay algo de impotencia. Y entonces quiero que comprendan todo esto. Empieza af, nomás eija y aib beapo. Quiere decir, ha arrojado del cielo a la tierra la hermosura de Israel y no se acuerda del escabel de sus pies en el día de su cólera. El Todopoderoso, el novio, no se acuerda del escabel, quiere decir de aquel lugar que representa su asiento, ¿no? De la gloria de Dios. Y todo esto obviamente retorna en esta segunda quiná, hablando de esa sensación de enojo, de impotencia eventualmente, y lo principal de esta segunda quiná, hablando en términos generales, es el tema de la pregunta del mekonen, de aquel que canta el duelo, Eija aras Hashem velo jamás. Dice, ¿cómo destruyó Dios sin tener piedad? Y esto es obviamente uno de los elementos más complejos. ¿Cómo destruyó Hashem? ¿Cómo Hashem no guardó el pacto con el pueblo judío? ¿No es cierto? Y cómo se profanó todo ese pacto eventualmente. La tercera quina, que vamos avanzando simplemente para tener una noción, la tercera quina obviamente está ordenada nomás en la mitad del libro, son 5, esta es la mitad de todo el libro, y está hablada todo en lenguaje singular. ¿Por medio de quién? A Geber. Yo soy el hombre, para que vean ustedes. Aparece el concepto del hombre, el Geber, y todo aparece en singular. Y en este caso, este Geber, este hombre, habla aquí de su situación desafortunada y que está cantando su duelo por tantos sufrimientos, por tantas angustias que está sufriendo en esa instancia. Y entonces el nombre Geber aparece aquí 4 veces. El nombre Adam aparece 2 veces. El nombre Nefesh, alma, aparece 2 veces. ¿Sí? Entonces, como que en última instancia hay un recurso de querer llevar esto al plano más inferior a nivel de lo humano para que veamos el sufrimiento planteado. En esta quina, por ejemplo, explican los comentaristas naturales del texto, no existe una mención directa a la destrucción del santuario y al reinado, al exilio del reinado, porque aquí tenemos que hablar de 2 escenarios paralelos. Por un lado, la destrucción del Betamigdash, pero no se olviden también el finalizar, el término del reinado de Yehudá en particular y el exilio de Yehudá. O sea que tenemos 2 escenarios muy, muy complejos. Pero en esta quina, obviamente, habla aquí, hacia el final, de un concepto que es siempre doloroso y dice aquí, mis ojos echan ríos de aguas a causa del quebranto de la hija de mi pueblo.
quiere decir, aquí habla de el sentimiento. Se llama Shever Bat Ami, el quebranto de la hija de mi pueblo. El Geber, este hombre que está hablando aquí a lo largo en forma singular, Ania Geber, ¿no? Yo soy el hombre, aquí está, se identifica con su destino, con el destino de todo el pueblo judío. Y por cierto, este Geber parecería ser el emisario más fiel de ese pueblo y por tanto él canta su duelo en forma singular. Pero sus sufrimientos lo trajeron prácticamente hasta el extremo de la desesperación. Y entonces él se está quejando, viene a expresar su dolor por cómo el Todopoderoso lo abandonó. Y en este momento ocurre el Esther Panim. Quiere decir como que Dios se ha ocultado y entonces no puede encontrar ese vínculo con el Todopoderoso. Y esto también duele. Y entonces dice en el versículo 8, aunque grito y pido auxilio, él cierra las puertas del cielo a mi plegaria. Gamki eza'ak ba'ashavea, Satán tefilati. ¿Cuál es el sentimiento? Es un sentimiento realmente complejo, doloroso. Y aquí entonces, obviamente, dice, al final, casi al borde de su desesperación final, llega este hombre a comprender, o tal vez a entender en forma bien profunda cuáles son los caminos de Kadosh Baruj Hu, y también a reconocer que esos sufrimientos van a venir a limpiar, a purificar la transgresión tan grave. A partir de aquí, podemos entender el mensaje de esta tercera quina, que la reparación que puede haber en el ser humano es, ante todo, que repare sus caminos y que haga una teshuvá completa delante de Hashem, un retorno completo. Y cuando ese ser humano haya de retornar al Creador, por cierto que Kadosh Baruj Hu retornará hacia él. De esta manera, el capítulo 3 de la Megilá nos deja entrever un concepto realmente maravilloso, constructivo, donde él dice, aquí 57 vamos a ver, y el 58, estos dos tesukim, que son realmente muy bonitos. Dice, te acercaste en el día en que yo te invocaba y dijiste, no temas. Tú me has defendido, oh Hashem, contra mis enemigos mortales. Tú has redimido mi vida. Tenemos aquí la esperanza. En medio de la nada, en medio de la destrucción, de la desolación, ahí aparece. Por lo tanto, a este aprendizaje que contiene un principio natural de una fe que parece quedarse íntegra, a la cual llega este Geber, este hombre, ¿a partir de qué? De que el hombre logra comprender cuáles son los caminos de la Ashgaha, la presencia divina, y a partir de esa experiencia vital, entonces, por cierto, va a cambiar, ¿no es cierto?, su estadio y también el destino del pueblo todo. Y así entonces, la temática es una temática realmente importante, no es, nosotros la solemos leer en la noche de Tisha B'Av y en el día de Tisha B'Av. A veces queremos prestar atención a la lectura y perdemos el sentido de la comprensión. A veces nos quedamos entendiendo lo que quiere decir, leyéndolo en el idioma español, que nunca puede traducir el verdadero dolor, y siempre nos quedamos en minus. El objetivo al estudiar un tanto antes de que llegue Eija es que tengamos la posibilidad de tener una visión general, no sé si particular, si llegaremos a todo, pero por lo menos comprender parte de toda esta realidad. La quina cuarta, el capítulo 4, se parece mucho a la segunda, tanto en su contenido como en su lenguaje. Aquí sí vamos a ver cómo están descritas los temores, casi el pánico que genera la destrucción, que no son sino
una expresión concreta de lo que es el Harón Af Hashem. Harón Af quiere decir el enojo, la cólera del Todopoderoso. Aquí quedamos expuestos. Aquí tanto y en la quinta, en el quinto, faltan los conceptos de la mujer y del hombre, la Isha y el Geber. Y entonces, cada una de estas quinot, o cada una de estas que estamos hablando ahora, está siempre bajo ese signo de asombro y ese clamor, ese grito prácticamente incontenible, un grito amargo, un grito estremecedor sobre cómo se ha invertido todo la vida de la nación hebrea. Así como dicen, ¿no es cierto?, las primeras palabras. Dice, Eija Yuam Zahav. Dice, ¿cómo se ha empañado el oro? Empañado el oro, ha perdido su brillo. ¿Cómo se ha demudado el oro finísimo? Eso representa la pérdida de un valor. Y al final de esta quiná, de la cuarta quiná, vienen dos anuncios para Sion. El primero de los anuncios es un castigo para todos los que odian a Sion. Y de esta manera nos va a decir al final. Vamos a ver. Entonces, Sisi besimchi batedom. Le dice en el versículo 21, regocíjate, alégrate, hija de Edom. Sabemos quién es Edom. Edom es los descendientes de Esau, aquellos que van a perseguir a Jacob. Y los descendientes de Esau en la historia del pueblo judío se van a transformar nada más y nada menos que en el imperio romano. Regocíjate, le dice, y alégrate, tú que habitas en la tierra de Dios, que están ocupando el escenario. Por supuesto que Megilat Eija fue escrita mucho antes del imperio romano, pero también en la primera destrucción, que es el imperio babilónico, todos los enemigos de alrededor aprovecharon la ocasión para hacerse parte del pueblo judío. Y por eso le dice, Sisi besimche batedom. Dice, alégrate, regocíjate, tú que habitas en la tierra. A ti también pasará el cáliz, te embriagarás, te desnudarás. El kos quiere decir, también sobre ti pasará la borrachera y vas a ver cómo tú también te vas a embriagar y vas a desnudarte, quedarte. Y entonces le anuncia, Pakada bonej batedom, galea al jotatay. Quiere decir, Akadosh Barujú, obviamente ha recordado, ¿no? Pero visitará tu iniquidad, oh hija de Edom, como ven aquí, pondrá al descubierto los pecados. Nadie quedará impune. Y por supuesto, la segunda noticia, el segundo anuncio es Tam Abonech Bat Zion. Aquí se terminó castigo, no te llevará más en cautiverio. Esto es maravilloso. Ustedes ven en medio de la destrucción, empiezan a aflorar los conceptos de la esperanza. Esa es la riqueza del texto que uno tiene que descubrir. Y esto es muy interesante. Muy bien. Luego, por supuesto, llegaremos, con favor de Dios, a la quinta de las quinot, quiere decir la última de este caso, y estamos en este caso que esta Megilá va a poner, esta quiná, perdón, este canto de duelo, esta elegía, como se llama, insisto, Elegía, elegía, es un canto de duelo, no más un canto de duelo. En esta quiná quinta, eh, nos pone de frente el concepto que por primera vez va a ser el remanente. El remanente es She'erita Pletá. El She'erita Pletá es aquellos que han sobrevivido al espanto. Quiero decirles, como les explicaba siempre a mis alumnos, She'erita Pletá es una organización, por ejemplo, que ha surgido tras el Holocausto, tras la Shoah. Todos aquellos que sobrevivieron el terrible crimen de la bestial maquinaria nazi, construyeron instituciones llamadas She'erit Apretá. She'erit es el She'erit, es lo que queda
pletá de lo que se pudo escapar. Acá también, ya este concepto de Sherita pletá viene a hablar en este quinta equina, donde habla, expone sus sufrimientos y su oprobio, su propia vergüenza. Y aquí se escucha el grito desgarrador de aquellos que han sobrevivido a la espada, cuando pueden ver, cuando logran ver a ese Arzion que está completamente vacío, desolado eventualmente. Aquí en esta quiná están viendo al Arzion Sheshamem, cuando vienen a recordarnos qué hicieron los enemigos. Entonces, por eso dice, ha cesado el gozo de nuestro corazón, se ha convertido en duelo nuestra danza. Quiere decir, este es la corona ha caído de nuestras cabezas. O sea que eso duele, mamás, con motivo del monte Sión, como ven aquí, motivo del monte Sión, el cual está desolado. Los zorros se pasean por él. Ya vamos a estudiar una Agadá muy hermosa de Rabbi Akiva y sus compañeros, cuando están viendo lo que quedó. Esto es el descubrir el día después, lo que quedó, lo que éramos y lo que quedó. Por lo tanto, dice, esta quiná, la quinta, empieza hablando casi con un llamado a Dios, como una queja, y le dice, acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Por favor, observa, mira todo esto, porque esto es esencial. Y después, por supuesto, ¿qué es lo que nos pasó? Que hemos venido a ser huérfanos, sin padre, nuestras madres son como viudas. Este es el destino del pueblo judío, triste, real. Y prácticamente esto es una Shoah que está viviendo el pueblo judío, pero en su propia tierra. Entonces, no hay ninguna duda de que junto con esta descripción, en esta quiná, también nos habla de ese trato infligido, ese trato cruel de los enemigos, cruel, muy cruel. Entonces, en esta quiná veremos también la otra parte. Y entonces, vimos que al principio hablaba la quiná primera en Hayash Babadat, cómo habita en soledad la ciudad. Ahora vemos al finalizar que la última habla, ya no podemos estar solos. Entonces aquí nace la esperanza. Ashiva, Ashivenu, Hashem, Eleja, Ben Ashur. Haznos volver a ti para nosotros, para que volvamos, para que sean como de antiguos tiempos. Quiere decir que volvamos como antes, a Yeme Keder. Lo que podemos resumir para poder tener este primer avance, que espero haya sido de vuestro interés, analizando un poquitito el contorno general, que lo que podemos notar que en el orden de las quinot hay como uno de los comentaristas, la Barbanel, lo llama una suerte de un programa arquitectónico eh, prácticamente totalmente pensado. En las dos primeras Kinot se nos traen las descripciones de la destrucción del Jurban y la soledad de la nación. En la tercera Kiná está ordenada por medio de lo que representa de la visión de ese hombre individual, de cómo ese hombre logra comprender lo que son ahora los caminos de Kadosh Baruj Hu. Y eso es obviamente una, una realidad que permite corregir. Y las dos últimas quinot, la cuarta y la quinta, vienen a insinuarnos, a partir de lo que representa esa descripción tan terrible de lo que es el Jordán y de las circunstancias realmente estremecedoras de ese que se llamó She'erit Apletá, de ese grupo de sobrevivientes, como sabemos que existieron también después del Holocausto comparativamente, nace el anuncio de la Geula.
Tam Abonej. Así le dijo el Todopoderoso al pueblo de Israel. Tam Abonej. Ya eventualmente ha concluido tu pecado. Ya se ha terminado. Tam Abonej. Lo Yosef le agrotej. No te volveré a llevar al exilio. Lo vimos más arriba. Por lo tanto, vemos que todo este escenario, queridos amigos y amigas, tiene que ver un poquitito con esto que hablábamos al principio. Como cada una de estas Megilot no solamente es destrucción, también hay amor. El amor subyace en todo esto y por supuesto la esperanza, que es aquel escenario en el cual obviamente se va a reconstruir el pueblo judío. Hatikvah, que quiere decir la esperanza misma. Od lo habla tikvatenu, que es el himno nacional del pueblo de Israel. Todo vuelve a confluir eventualmente en todo este escenario tan único, que es triste, por supuesto, muy triste, pero que en última instancia también de la tristeza uno puede aprender eventualmente todo lo que es la perspectiva del futuro. También de la tristeza uno puede aprender la enseñanza para el día de mañana, así como ese hombre, Ania Geber, que escribe todo en singular, en la tercera quina, nos muestra eventualmente ese escenario particularmente de conciencia, de emuná, etc. Entonces, este es un comienzo hoy de la primera introducción a lo que es esta Megilat Eja. Y por supuesto que vamos a tratar de aprender en las clases siguientes algunos comentarios que tengan que ver con las ideas principales y la estructura de este libro y fundamentalmente quién es su autor, a quién se le atribuye eventualmente la autoría de este libro, que por cierto ya le podemos adelantar que Irmiau, el profeta Jeremías, quien no, que vivió los momentos previos a la destrucción del primer Betamigdash y los vivió en carne propia, hasta generó su propio exilio por el odio que tenían las autoridades contra él. Irmiau, entienden nuestros sabios, Katav et Sefer Kinot. Fue Irmiau quien escribió el libro de las Kinot, el libro de las elegías. Y veremos entonces cómo en gran parte del libro de Jeremías encontraremos muchos escenarios comunes, lecturas comunes, sensaciones comunes, conceptos comunes a los cuales hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, hasta aquí entonces hoy podemos llegar. Les quiero agradecer que estén aquí con nosotros. Ante todo, es un placer que podamos estudiar y que podamos estudiar Tanaj, por sobre todas las cosas. Nuestro Sheur lo he realizado en bendita memoria de mi hermana, Regina Barta Bat Delma Esther, Ishmatat Tzura Jaim, que en esta semana, el 25 de Sivan, se habrán de cumplir 9 años de su prematura partida física. Y entonces, con todo el amor que tenía al texto, también ella sabe que hoy en algún lugar estará escuchando todos estos shiurim y acompañándolos a ustedes, que sea su memoria bendita por siempre. Muchas gracias a ustedes. Shavua Tov y gracias por acompañarnos. Discure Shanim Rabot, Neimot Betov.